La unión de los pueblos indígenas de Bolivia se basa en su historia común, pero hay grandes diferencias entre las 36 naciones. Cada una de ellas tiene su propia identidad, con su propia historia, sus propios mitos y su propia cultura. Ay, mi sombrero. No tengo hambre. ¿Por qué? Pero a lo largo de la historia, el racismo y la discriminación han llevado a muchos indígenas a huir de su patrimonio cultural. Ahora luchan por recuperarlo, para fortalecer la comunidad y la identidad común. Aquí el lenguaje desempeña un papel importante. Se descuidaron nuestros papás de nosotros, ¿no? Entonces ellos, antes eran, como dicen ellos, era crítico el que sabía hablar o el que hablaba en una asamblea. Era un poco discriminatorio, ¿no? Cuando uno se vestía algo así originalmente, como de lugar típico, un poco era discriminado, y entonces por eso que parece que de ahí no nos empezaron a hablar ya, ¿no? Entonces, pero nosotros ahora lamentamos que no sabemos hablar. Quisiéramos hablar porque ya nuestros hijos, peor y a ellos, ¿no? Una persona sin identidad, sin cultura, no parece ser indígena, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como yo digo siempre, que bueno, aunque nos falte lo que sea, pero tal vez eso no tendría que faltarnos, el valor que tendríamos que tener culturalmente, yo digo así. La lucha está en marcha en las zonas indígenas comunitarias. La lucha por hacer que estas áreas sean autosuficientes, impulsar la producción sostenible y en alguna instancia la lucha por la autonomía. Una sociedad que se sostiene a sí misma sin ningún control externo. Todavía existen amenazas externas, pero ahora que los grupos de población indígena tienen propiedad sobre sus territorios, tienen derecho a defenderse. 12 años de COSI también, al lado de Doque A, hemos incautado casi 81.000 pies de madera ilegal en Santa Ana, Inicua y Muchán. En la selva hay grandes problemas con el robo de la madera. Bandas organizadas entran ilegalmente en el territorio mosetén. Especies valiosas de árboles se están extinguiendo. Prácticamente ya no se puede encontrar la mara y el cedro. Mientras no se acabe, parece, la madera, vamos a seguir teniendo problemas, porque esto de la madera ha vuelto muy loco a la gente. La deforestación en la Amazonía amenaza no solo a los pueblos indígenas, sino el bienestar de todo el planeta. Millones de toneladas de CO2 dependen de estos árboles. Los mosetenes han recibido apoyo para capacitar a la gente para ser guardias. Equipados con GPS y cámara, mantienen controlado el territorio. Lo cortan, lo tumban, ya no hay. Andan armados porque son gente camba, los que aprovechan la madera. Hace años se han disparado, lo han disparado a los guardabosques. Por eso nosotros a veces tememos a ir a montes, pero siempre tenemos que ser estratégicos. Los árboles talados ilegalmente son informados a las autoridades. Hace apenas una semana encontraron los guardias esta madera, talada ilegalmente en la zona de los mosetenes. Normalmente la madera es transportada rápidamente por el río Santa Elena. Solo por causa de la marea baja es que sigue aquí todavía. Más antes, por ejemplo, teníamos árboles grandes, la mara, una preciosa madera, que ahora ya, hoy en día no tenemos nada de esos árboles. No hay árboles grandes. Ya no queremos que siga consumiéndose las maderas que tenemos, que nos sobran, ¿no? Y para nuestro futuro de nuestros niños, que con el tiempo ya no va a haber eso, ¿de qué van a vivir ellos? Por lo menos en eso tenemos que guardar nuestro bosque. Los territorios indígenas en tierras bajas son muy ricos en recursos naturales y por eso hoy en día se encuentran invadidos por empresas forestales, ganaderas o agrícolas. Por otro lado, en tierras altas el principal problema ahí es la baja calidad de los suelos, la erosión de la tierra que no permite a las comunidades producir alimentos suficientes para su población. El altiplano en Bolivia.
El pueblo Puitucu se encuentra a 4.000 metros de altura, un clima totalmente diferente, una vida diferente, pero la lucha de la gente por los derechos es la misma. Una vez que hemos tenido nuestro título ejecutorial a través de saneamiento de tierras comunitarias de origen, pues hemos recuperado de más de 500 años nuestros territorios, ¿no? Tomás Morales estaba cuando los residentes de Puitucu midieron la tierra y recibieron el título de propiedad de la comunidad en el año 2005. Ya, antes era más peor complejo, ¿no? Es que del otro pasábamos, había choques, había peleas, algo, ¿no? Entonces habrá más bien buena suerte con los testigos, ya no vemos esto también mucho. Pero a causa de la pobreza que hay en Puitucu, los residentes tienen dificultades para ejercer el derecho de la zona y lanzar nuevas iniciativas. Vivimos aquí muy como un huérfano, pero que no hay producción, nada, ¿no? Económicamente no hay nada, ¿no? Entonces, a veces produce, a veces no produce, vamos a los valles a traer a comer, ¿no? A troquear, hacer troques, cambios con maíz, con cualquier cosa, ¿no? Así es. A veces da producción, a veces no da producción. Por eso la gente se va a mucha migración ahí. La mayoría de los jóvenes se han ido de Puitucu y los que quedan son en su mayoría personas de edad avanzada que viven como siempre lo han hecho. Aquí la pobreza se muerde a sí misma. Zacarías y su hijo Roberto fueron algunos de los indígenas del altiplano que hace 25 años tuvieron la oportunidad de emigrar a los llanos. Roberto solo tenía 5 años cuando Zacarías y su familia se fueron de Puitucu. Incluso ya en ese entonces la tierra era demasiado pequeña y estéril para poder alimentar a todos. Abono de oveja. La última vez que Zacarías volvió y visitó a su madre fue hace 11 años para el funeral de su padre. Buenas tardes. Hola. Hola. Está en el río, dice. Agay pita. Amal ya. Apa ya? Mami. Ya. Ya. Roberto. Ay, abuelita. Naya. Naya. Yo, la verdad, sorprendido, pero felices de haberles encontrado aquí, a mi tío, a mi tía, a mis primos y a mi abuelita, ¿no? También ella estaba contenta porque no la habíamos visitado mucho tiempo. Los indígenas del altiplano, al igual que en las tierras bajas, son dueños de los derechos del territorio de la comunidad. Pero en el altiplano, los lotes de tierra son más pequeños. Se basan en las comunidades tradicionales de la época incaica llamada ayllus. Un ayllu es un estado porque a través de eso como un estado tiene su territorio, tiene su gobierno que es la autoridad originaria, Jariwarmi, tiene sus normas, sus leyes constitucionarias, ¿no? Que no está escrito en la Constitución Política del Estado, sino está dentro del ayllu, se practica, ¿no? El suelo árido y un clima duro hacen que sea difícil cultivar la tierra. Por lo tanto, los títulos de propiedad con fronteras definidas tienen implicaciones importantes para las comunidades. Dentro de un ayllu que encuentra nuestros recursos naturales es de nosotros.
es de nosotros, por eso manejamos acuerdo a nuestros costumbres, acuerdo a nuestro equidad transparente, porque los recursos son de todo. Lo que yo más prefiero al agua, ese es lo más importante para nosotros, para regar y para sembrar y para hacer producir productos, ¿no? Para nosotros. Pero el agua ya no es una cuestión segura. En muchos lugares está contaminada por la minería y como los glaciares se derriten, el agua de la que la gente vive desaparece. Las condiciones difíciles de vida en Puituco han hecho que muchos se hayan ido.